o sea, la licenciatura en biología y la maestría y el doctorado en matemáticas. Luego hice un par de estancias postdoctorales en Cornell, ya trabajando temas propiamente de biomatemáticas. Y yo lo conocí en el Instituto Mexicano del Petróleo, fue mi jefe, de una manera un tanto emergente, ¿no? Y la verdad es que a mí me impresionó su capacidad de mantener su carrera científica y a la par de mantener un puesto entre científico, político, administrativo, con mucho éxito ahí en el Instituto Mexicano del Petróleo en épocas complejas. Ahí estuvo otros 9 años, una vez que fuiste jefe emergente, pero en total creo que fueron 12, 13 años en el petróleo. Y ahora es un investigador en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, en el campus en Juriquilla. Ha hecho muchas aportaciones en el campo de la biomatemática y hoy en particular nos va a hablar sobre este tema que es On Forecasting Epidemics and the Role of Mobility in Dynamics. Sí, pues sin más. Muchísimas gracias, es siempre un gusto, sobre todo platicar con jóvenes, por supuesto que con los colegas también, la retroalimentación siempre es bienvenida. Y pues les voy a platicar, entiendo que este es un grupo de computación, entiendo que como computación pues tienen una amplia gama de opciones en su perspectiva profesional y quizás esto toque algún tema que les interese, que pueda ser de interés. Estos son temas que son actuales, que son problemas reales y en donde la aplicación de métodos computacionales, que aquí van a ser de una manera muy limitada, realmente tienen futuro y espero que con las cosas que voy a presentar se aprecie a qué me refiero al decir lo que estoy señalando. Entonces vamos a empezar, van a ser dos problemas. Uno muy importante que es la predicción de eventos epidémicos y otra que va a tener que ver con el aspecto de movilidad poblacional en la transmisión de una enfermedad infecciosa de alta importancia, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y eso tiene que ver con la construcción y de hecho inferencia y deducción de redes complejas. Entonces, el primero es una cosa muy sencilla, bueno, no es una cosa muy sencilla, el enfoque que pretendemos es el siguiente. Gracias. El enfoque es muy sencillo. Los brotes epidémicos son una síntesis de una gran cantidad de procesos complejos que tienen que ver no solamente con la movilidad poblacional, sino cómo nos juntamos, qué tipo de virus tenemos, cómo se produce el contacto. En el caso del dengue, por ejemplo, hay una población de mosquitos que están actuando sobre la transmisión de la enfermedad. Hay factores climáticos muy importantes que afectan la viabilidad del mosquito y del hospedero. Hay especies que son reservorios que no son de importancia para el ser humano cuando los animales se enferman, pero que pueden transmitir la enfermedad al mosquito y del mosquito puede brincar a la población humana. Es decir, un brote epidémico realmente es una cosa altamente compleja. Los seres humanos somos seres gregarios, nos juntamos para hacer cosas, aquí está la prueba. ¿Y cómo nos juntamos? Por preferencias específicas, no cualquiera se junta con cualquiera, sino elegimos con quién juntarnos, gente que comparta algún tipo de carácter que nos interesa. Entonces, aun cuando las enfermedades como la influenza o el sarampión no tienen que ver con vectores, sí son un conjunto, es el resultado de un conjunto de causas relacionadas con la dinámica social de los individuos. Entonces, lo que queremos estudiar son modelos sencillos para predecir epidemias y utilizar la información disponible, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, lo que queremos esencialmente, y esta es una cosa muy importante, en el enfoque que voy a presentar, no me interesa dilucidar los mecanismos de transmisión. Cómo es que el mosquito encuentra un hospedero, cómo el hospedero se enferma, cuánto tiempo dura el parásito en la sangre del hospedero antes de poder ser transmitido al mosquito, etc. Esos son los detalles de la transmisión. Lo que me interesa es determinar cuándo ocurre un brote epidémico y en particular lo que quisiera es determinar cuándo empieza, cuánto dura, es decir, cuándo acaba y de qué tamaño es. Porque si puedo predecir esto, puedo aportar a los servicios de salud pública la información suficiente para que actúen antes de que el problema surja. Este es un problema complicado. No hay
en el mundo un solo sistema de predicción, de forecasting, como se llama esto, que sea eficaz para ninguna enfermedad. Hay aproximaciones y se hacen los mejores esfuerzos. Entonces, la naturaleza del problema es algo interesante. Y en el aspecto de epidemias, en las enfermedades infecciosas, un parámetro fundamental es la tasa de contacto. ¿Quién se junta con quién? Eso es lo que permite que haya transmisión. ¿De acuerdo? Cómo se mezcla la gente, los diferentes individuos que tienen que ver con el brote epidémico. La tasa de contacto, sin embargo, está sujeta a cantidad de factores que ya mencioné hace rato: variabilidad climática, existencia de poblaciones vectores que transmiten la enfermedad, movilidad humana, características demográficas de la población, en algunas enfermedades el sexo, las estrategias de intervención, vacunación, etc. Eso afecta a la tasa de transmisión, la tasa de contacto de las enfermedades infecciosas. Y hay muchos algoritmos, algunos computacionales. De hecho, es muy interesante, quizás ustedes hayan leído algo acerca de esto. Mauricio Santillán, que es un mexicano que está trabajando en el Boston Children's Hospital, y ha publicado unos 2 o 3 artículos importantes respecto del uso de estos métodos de Deep Learning, inteligencia artificial, para predicción de epidemias, particularmente de influenza. Y ese enfoque por un paisano nuestro es uno de los medios, mecanismos, métodos de forecasting que más éxito está teniendo. Entonces, hace rato dije que no hay ninguno bueno realmente, eso es verdad, pero dentro de toda la gama que hay, los de Mauricio Santillán son quizás de los mejores que existen a la luz. Y utilizan esencialmente métodos computacionales, no analíticos o matemáticos como lo que voy a presentar. Entonces, para empezar, como no me interesa dilucidar la transmisión de la enfermedad, voy a tomar el modelo más sencillo que pueda tener, para evitarme problemas, concentrarme en lo que quiero: cuándo empieza, cuándo termina y cuántos hay en el brote. Punto, nada más. Y para eso utilizo uno de los modelos más clásicos en epidemiología, que es el modelo SIR. S significa susceptible, I significa infectado, R significa inmune. ¿De acuerdo? Y todo individuo pasa por ese tipo de estados en la transición de su enfermedad. Susceptibles nacen a una tasa mu. Aquí voy a considerar que la población está estandarizada a población total igual a 1, población constante. Se mueren a la tasa mu de tal manera que la población es constante. Y además existe este factor que se llama la tasa de infección. Beta es la tasa de contacto y F es la manera en que la población se mezcla. Uno de los áreas más grandes de investigación epidemiológica ha sido la tasa de contacto. ¿De acuerdo? Porque este hecho de que no nos juntamos al azar, sino nos juntamos con aquellos que hacen lo mismo que nosotros, imputa características especiales a él. Después, la gente que está enferma, pues viene de los que se enfermaron. Esta gama es la tasa de curación de la enfermedad. De curas pasa a ser inmune, y este es el sistema básico de transmisión de enfermedades. Y este es que vamos a aplicar para dengue, zika, influenza, sarampión. Cualquier brote epidémico del que tengamos información sobre su serie de tiempo. Otra vez, ¿por qué aplico la misma receta para cosas tan distintas? Porque no me interesa la modelación de la transmisión, que es lo que lo genera, sino simple y sencillamente poder predecir lo que ya he mencionado varias veces. Entonces, Jorge, tú sabes, si te puedo interrumpir. Claro. La función que dice quiénes se juntan, esa es una función, digamos, como que, bueno, se juntan nosotros aquí, que nos interesa una conferencia, estudiar algo, ¿sí? En una discoteca, ¿sí? Ese tipo de cosas. Ese tipo de entonces aquí, parámetros son los que se mueven. Exactamente. Esta es la que voy a utilizar. Simplemente la función es de mezclado, que se llama, que la F satisface cierto tipo hasta axiomas específicos, enunciados. Tiene que ser positiva. Los contactos de un grupo con otro deben sumar lo mismo que los contactos de ese grupo con el otro. Es decir, si hay hombres y mujeres y la población es constante y los hombres dicen que tienen 10 contactos, ¿verdad? El producto del número de hombres por sus contactos debe igualar al producto del número de contactos que las mujeres dicen por el número de mujeres.
porque si no, pues, algo está pasando, ¿verdad? Tiene que haber balance, entonces una ley de conservación y algunas otras propiedades muy sencillas, muy naturales para las tasas de contacto. La más simple es esta, que es la de ley de acción de masas. Es decir, la tasa de contacto más simple es aquella que dice que todos nos confundamos al azar. Y el objetivo de poner este aquí es con lo que estoy buscando el modelo mínimo que me permita predecir. Otra vez, no estoy buscando cómo se efectúa la transmisión, porque entonces tendría que considerar sexo, edad, el tipo de enfermedad que tengo, horas en las que se juntan. Por ejemplo, enfermedades de transmisión infantil tiene que ver fundamentalmente con las mamás y los niños de cierta edad, pero la tasa de contacto de los niños durante el tiempo que están en la guardería es nada más entre los niños en el mismo grupo de edad. Cuando salen de la casa es que se pueden contactar con los adultos, entonces, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener muy complicadas estas funciones. En este caso es simplemente la ley de acción de masas, para simplificar. Y beta es una tasa de contacto que varía con el tiempo. Y dada la simplicidad del modelo y los objetivos que tenemos, esa beta puede incorporar en principio todos los factores que ustedes quieran. Es una caja negra que no nos interesa saber realmente cómo funciona, simple y sencillamente la necesitamos para poder predecir, ¿de acuerdo? Pero eso también le da la flexibilidad suficiente para poder atacar muchos tipos de enfermedades. Entonces, eso es el punto que vemos aquí. Entonces, ¿cuál es el método? El método es muy sencillo y es una colaboración aparte con una cátedra con ACIP, con un colega que se llama Marco Tulio Angulo, que es ingeniero en control y que es experto en aspectos de redes complejas, microbioma y cosas de estas, pero que es un entusiasta del control. El control automático en epidemiología y ecología no ha sido una herramienta y método realmente exitoso en términos del número de aplicaciones que existan en la literatura biológica, ecológica. Pero hay otros aspectos del control, las razones son casi filosóficas, pero impactan en práctica profesional, pero hay otras como conceptos de observabilidad que son interesantes y que son los que vamos a aplicar. Entonces, en principio, queremos inferir la tasa de contacto y para eso contamos con datos que nos dicen el número de gente infectada por semana. Los epidemiólogos la miden por semana epidemiológica. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, como tenemos los datos, lo que hacemos es interpolar la serie de tiempo con un método favorito, un método robusto porque vamos después a calcular derivadas y después simple y sencillamente decimos, bueno, de nuestro modelo SIR queremos estimar el estado del sistema, vamos a definir la variable M como la suma de los susceptibles más los infectados. Ustedes, los que hayan notado la ecuación diferencial, como la población es constante, se puede reducir su dimensión de 3 a 2, entonces por eso considero nada más dos variables, la otra sale simplemente de restar. Voy a considerar mu gorro como el estimador de mu. ¿De dónde lo saco? De la ecuación diferencial, ¿verdad? Simplemente agarro la ecuación, sumo las cosas y sustituyo donde quede la tasa de los infectados, la I, por la Y, porque la Y es lo que observo. Entonces, esta es una ecuación diferencial donde Y son datos, pero es una función conocida que interpolé. Y la condición inicial está relacionada con el número de gente que está en los compartimientos susceptible de infectado, ¿verdad? Es la resta del total de los que están inmunes. Aquí llega, es una aproximación de... Es una interpolación de los datos, entonces es una función conocida y que sustituye la ecuación diferencial. Entonces tengo esa ecuación y después lo que me puedo fijar es una cosa muy sencilla, la diferencia entre el estimador y lo real, y pues eso me da lugar a una ecuación lineal que puedo resolver directamente, y lo que encuentro es que M gorro tiende a M conforme tiende a infinito de manera exponencial. Y la convergencia del estimador a lo que busco es, depende de la longitud de la serie de tiempo, T menos T0, y depende de la tasa de mortalidad de nacimientos, que es la misma. Entonces esto es importante para lo que voy a decir después. El caso es que... Perdón, mi y gamma están predefinidos, ¿sí? Sí, gamma es conocido, mu es conocido. Estoy suponiendo eso. Ahora podemos diseñar otro modelo en donde queremos estimar esos parámetros, pero aquí voy a suponer que los conozco para no complicarme la vida, porque lo que busco es la beta. ¿De acuerdo? Entonces voy a suponer que existen métodos, datos que me permiten conocer gamma y mu.
Entonces, de la ecuación diferencial simplemente uso la ecuación diferencial, despejo la beta y puedo obtener este estimador de la tasa de contacto, en donde he sustituido todo aquello que tiene que ver con la I, el número de infectados real, por el estimador, mis datos. ¿Verdad? Esta es la derivada de la función que describe, que interpola los datos. Estos son los datos. Este es simplemente la función de mezclado. Entonces, es una fórmula muy sencilla, y puesto que esto converge, beta gorro converge también a beta de forma exponencial. Entonces, aquí pues, es simple y sencillamente que ya tiene la derivada de los datos, entonces hay que tener cuidado porque sabemos que la derivada es particularmente numérica, es particularmente mal comportada cuando se trata de estimar, pero con un buen método, splines o cosas de ese tipo que controlen mejor el error, no hay problema. Entonces, ya mencioné que el algoritmo converge a una cierta tasa exponencial, y este tipo de métodos, Marco Tulio nos ha enseñado, se llaman estos observadores de entrada desconocida, puesto que no, lo único que conozco es I, y el estado de los susceptibles, cuántos susceptibles hay, no lo conozco, y sin embargo quiero estimar. Entonces, si mu es mayor que 0 y mi serie de tiempo es suficientemente larga, pues existe alguna esperanza de estimar mi beta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que buscamos en particular, vuelvo a repetir, no es una predicción de la transmisión de la enfermedad, sino nada más cuándo empieza, cuándo termina y qué tan grande va a ser. Quiero describir cualitativamente el brote con la anticipación máxima que pueda. Entonces, dado ese comentario, simple y sencillamente es la prueba de principio. Estos son datos inventados. Esta es la epidemia, que nosotros le dimos valores para que saliera así. Esta es el horizonte con el que quiero mi serie de tiempo para ver qué tanto puedo predecir. Y esta es, la negrita que está aquí, es la tasa de contacto beta que metí en el modelo y que quiero estimar. Entonces aquí tengo mi M, mi estimador, que ahí voy a despejar la beta, y para mejorar mi aproximación, lo que hacemos es simplemente agarramos la M, damos nuestra condición inicial, dejamos correr el sistema lineal hasta cierto tiempo, tomamos ese valor, lo regresamos, lo metemos como condición inicial, volvemos a correr, tomamos el valor final, lo metemos al principio, tal, de manera que tengamos una mejor aproximación de la parte inicial de nuestro proceso, y después dejamos correr todo el tiempo, y ustedes se fijan que las líneas azules que se van aproximando a la negra es la convergencia de nuestro estimador hacia la verdadera tasa de contacto. Entonces, con datos inventados, el modelo jala. Otra vez, esta convergencia depende del tamaño de la mu y de la longitud de mi serie de tiempo. Entonces, el diablo está en los detalles, y pues aquí es donde empieza la cosa, porque ahora vamos con datos reales. ¿Verdad? Entonces, la longitud de tu serie de tiempo, digamos, porque es que los biólogos, los epidemiólogos lo miden semanalmente. Y entonces, digamos, la ventana de tiempo que toman es 6 meses, un año. Depende de los datos y depende de la mu. Entonces, en general, al rato comento, la estimación va a ser muy lenta y quizás tiene problemas de identificabilidad, pero ahorita menciono eso. ¿Okay? Entonces les voy a mostrar 3 enfermedades: sarampión, dengue y zika. 3 cosas completamente distintas. El sarampión es una enfermedad infantil que se transmite por contacto directo. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que ha estado en el continente desde 1980. Y el Zika es una enfermedad que apenas hace 2 años le pegó al continente, también transmitida por un mosquito. Bueno, entonces son enfermedades que difieren en la manera en que se transmite y también en la información con la que contamos. Entonces queremos ver que también funciona nuestro método. Y por supuesto, bueno, estos son los datos de cada enfermedad, no me voy a meter mucho en detalle para pasar. Ahora, porque Sí. ahí cuando dices que son datos que ustedes se inventan, pero digamos, El anterior, la anterior, digamos, pero digamos, son inventados bajo ciertas condiciones. Digamos, ¿cuáles son las condiciones? Que hay un brote epidémico. Entonces, si tenemos la ecuación diferencial, podemos calcular el número reproductivo básico, ver que ese número sea mayor que 1, sabemos que eso va a generar una epidemia y le damos los valores a la ecuación para que predezca. Pero digamos, sin tomar en cuenta las particularidades de la enfermedad. No, nada más lo que queremos es ver si converge a la beta que le di a esas ecuaciones. Nada más para ver que
prueba de principio, que el método funciona con datos inventados. Ahorita vamos con la realidad, donde no sabemos quién es beta. No, de acuerdo, ese es el punto. ¿Sí? Aquí lo que sigue no sabemos quién es beta, lo que tenemos son los datos y queremos inferir beta. De acuerdo. Entonces, hay muchos métodos, por supuesto, uno tiene que comparar con los métodos. Esta comparación es una comparación legítima, esos son datos publicados, son resultados publicados. Este es uno de Ferguson y Nishura, en donde simplemente toman la razón entre infectados al tiempo K más 1 respecto al tiempo K. R generalmente es 1 y con ese calculan su índice de aparición de brote, fin de brote y tamaño del brote. Con este lo comparamos. Esta prima significa simplemente, no es derivada, es para distinguirla de cualquier otro estimador que aquí no puse, pero bueno, el caso es, no le hagan caso, no es una derivada. Hay otro método que es el de Coelho, que es para Zika y que está hecho con toda la biología. El modelo para predecir esta epidemia se basó mecanísticamente en las propiedades biológicas, epidemiológicas del Zika. Entonces, el modelo es muy complejo, para repetirlo aquí, está el paper, pero el caso es que lo vamos a comparar con esos resultados. Por supuesto que como vamos a comparar con esos resultados y nos publicaron en el artículo, pues eso quiere decir que mostramos donde funciona bien el método, lo cual está muy bien. Pero también van a ver que no funciona tan bien en todos los casos y que pues, ciertamente va a haber métodos mejores, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es lo que tenemos. ¿La R minúscula qué es? La R minúscula es un índice que se puede utilizar para ajustar mejor este índice que está aquí, la R. Generalmente vale 1 para la mayor parte de las epidemias. De acuerdo. ¿No? Entonces lo pusimos 1, que fue lo que ellos hicieron en respecto. Entonces aquí está un poco quizás lejana la gráfica, pero bueno, les trataré de describir de qué se trata. Esto es sarampión, este es dengue, este es Zika. El panel superior de cada grupo es la epidemia. ¿Es sarampión en Nueva York? Sarampión en Nueva York, dengue en Río y Zika en Brasil y Colombia. ¿Hay epidemias ¿En la Gran Manzana? en la Gran Manzana? El sarampión es un problema a nivel mundial muy fuerte. Incluso de urbes. Pues claro, es una enfermedad infantil. Claro. Entonces, pero fíjate que aquí estamos tomando en una ciudad muy grande, ¿no? Entonces son en las escuelas fundamentalmente donde se vive el sarampión. El dengue pues es una enfermedad también muy complicada. Río es una ciudad también muy grande. En todas las enfermedades infantiles no hay ninguna que se haya erradicado. La única que se ha erradicado es la viruela, ¿no? Entonces, tenemos esto. Y estos además son datos históricos. Creo que este es 1955, ¿no? Cuando las epidemias eran grandes y frecuentes, antes de la vacunación. Cuando meten vacunación, la serie se vuelve un poco más errática y con una prevalencia más baja. Pero bueno, para efectos esto. Ahora, para dengue, este sí va hasta 2009, o sea, lo que apenas acaba de ocurrir, y para Zika es de 2016. ¿No? ¿A partir de qué año cada uno? Este es de 1937, este es 2001 y este es 2015. Esta es la serie más corta porque es Zika. Y esta es la más larga porque es sarampión, de datos históricos. Entonces, aquí, esta es la serie de tiempo real de la epidemia. Entonces, ustedes pueden ver los episodios de brotes epidémicos. Y aquí estas letritas que tienen, para aquellos que puedan ver una manchita como verde, es lo que queremos ver, predecir. Queremos ver con tanta anticipación nuestro método predice esas cosas. Y aquí estamos comparando el método azul, es el nuestro. ¿Sí es el nuestro azul? Sí. Sí. Y déjenme ver, sí. Y el gris es el de Ferguson, el de la I sobre la I. No sé si puedan ver, pero el caso es que en nuestro método, bueno, déjenme resumirlo aquí porque me temo que es muy poco clara la figura y la distancia en la que estamos, pero este histograma lo que nos da es el horizonte de predicción, es lo que nos dice el pico en mi método, con cuánta anticipación ocurre con respecto al pico real de la epidemia registrada. Entonces lo que podemos ver es que en general la predicción que tenemos es desde 20 hasta 100 días de anticipación, o sea, funciona bien.
Nuestro método, a ver si podemos ver, tiene una ventaja con respecto al de Ferguson, por ejemplo. No, así, al de Ferguson. Hay, por ejemplo, datos como este. Bien, este pico está acá y aquí seguidamente, ahí está muy chiquito, o quizás podríamos considerar que ni siquiera hay pico. Tenemos falsos negativos en el índice de Ferguson, que es con el que comparamos. Otra cosa que quiero mostrar es que, por ejemplo, este brote corresponde a la predicción de este, y este es la predicción de este, y vemos que desde términos relativos, el tamaño que está prediciendo aquí, el área bajo la curva aquí, es más grande que este, que corresponde en términos relativos con la epidemia que está ocurriendo. Acuérdense que usamos un método cualitativo. No queremos predecir cuántos va a haber, cuántos casos va a haber. Lo que queremos predecir es cuándo empieza, cuándo termina y de qué tamaño relativo va a ser. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro método funciona adecuadamente en la epidemia de sarampión, donde la tasa es la... Ahora, con Río ya la cosa comienza a fallar, aunque, para hacerles el principio, la evaluación de predicción ya va entre 5 y 60 días. 5 y 60 días de predicción, pues ya tiene problemas, ¿verdad? Tú quieres predecir la epidemia porque quieres notificar a los centros de salud pública para que preparen las camas, las vacunas, el tratamiento, los medicamentos, los médicos que estén listos para ir a donde tienen que ir y combatir la enfermedad. 5 días de anticipación o 10 días de anticipación no sirve, ¿no? Entonces el problema del forecasting de epidemias es que se quiere un buen espacio de tiempo para poder actuar. Entonces, serían un mes, 30 días. 2 meses, 3 meses, medio año. O sea, lo más que se pueda. Influenza, por ejemplo, que es una enfermedad mundial. Hay esfuerzos para saber desde octubre qué es lo que va a pasar en agosto del siguiente año, para poder comenzar a preparar las vacunas que tienen que distribuirse a todo el mundo. Se tiene que determinar la cepa que va a venir para distribuir a los laboratorios que elaboran la vacuna, y después de eso se tiene que distribuir a todos los países que la van a requerir, etc. Entonces, mientras más tiempo tienes, mejor. Y ese es el gran problema de la predicción de enfermedades infecciosas. Necesitas un horizonte largo. O sea, 6 meses es como ideal, pero si tienes 3 o 2, está muy bien. Si tienes 5, pues bueno, ya. 5 días. No hay mucho, sí, no hay mucho que hacer. Entonces, en el caso de Zika, pues la cosa ya está muy mal, pero en esta enfermedad realmente ningún índice funciona bien, ni siquiera el rosa o violeta, que es el que desarrollaron los colegas, muy específico para el Zika. Y la razón es muy sencilla, la serie de tiempo es muy corta. Punto. Todos estos métodos requieren muchísima información. ¿Por qué la influenza está teniendo éxito con el método que decía de nuestros paisanos Santillana? Porque en influenza hay cantidad de información. ¿Bueno? Entonces, la cantidad de datos es muy importante para poder tener este tipo de predicciones, particularmente en métodos que usan datos, ¿no? La inteligencia artificial y cosas así, eso es algo conocido. Esa es la ventaja de estos métodos analíticos, que no requieren tanta información, pero evidentemente tienen también sus defectos. Entonces, ahí está nuestro resultado. Ahora, si ustedes lo que quieren es realmente predecir, es decir, ya tengo la tasa de la beta y no nada más me interesa saber más o menos cuándo empieza, cuándo termina y más o menos qué tantos hay, sino que quiero precisamente que el modelo me diga con la beta que calculé cuántos va a haber. Bueno, se puede hacer, se puede tomar la beta y meter en la ecuación diferencial y simular, nada más que el horizonte que te permite realmente predecir con exactitud las cosas es muy corto. Para sarampión, que es la serie más larga, pues le dice más o menos bien desde donde empiezan hasta como 3.6 meses después, pero para dengue ya nomás son 18 días. Para Zika ni que intentamos, no llegan a 3. ¿De acuerdo? Entonces, estos métodos no son predictivos en el sentido que les quiero decir exactamente cuántos infectados va a haber, sino que son cualitativos, ¿verdad? Esa es la idea. Otro asunto que quiero comentar. Ahora, y es digamos, predictivo de cuándo va a ocurrir, pero también te diría, o de qué manera sabrías en qué lugares. Bueno, aquí estamos tomando la serie de tiempo de una ciudad. Entonces, ahí es donde predecimos. Obviamente, uno estaría interesado, por ejemplo, en dengue, que me digas, bueno, no quiero saber si va a haber una epidemia en el estado de Guerrero, ¿verdad? Lo que quiero saber es en qué ciudad o pueblo empieza.
pero para eso necesitas mucha más información, que es la segunda parte de la plática, ¿no? Entonces aquí simplemente los modelos pueden servir para predecir peligro, y este es el problema de identificabilidad que comentaba hace rato. Entonces, en general, uno lo que entiende es que si tomo dos betas diferentes, lo que debo obtener son dos trayectorias diferentes de la ecuación diferencial, ¿verdad? Eso hace que pueda identificar, separar qué beta produce una serie y qué beta produce otra. El problema que tenemos en este modelo es que como la convergencia es exponencial y muy lenta, porque generalmente mu es 1 sobre mu es la esperanza de vida de una persona. Entonces, si estamos considerando 52 semanas por año y una persona vive 70 años, pues 1 sobre 70 por 52 es el tamaño de mu, que es muy chiquito. Si además consideramos que nuestra serie de tiempo va de 2001 a 2009, pues esa serie de tiempo tiene a lo más 520 puntos, ¿verdad? 52 por 10. Entonces son series cortas y la mu es demasiado chiquita. Entonces tenemos problemas de identificabilidad, pero estos modelos satisfacen una propiedad que se llama identificabilidad asintótica. ¿Qué es esto? Simplemente que sí es cierto, tenemos problemas, pero mientras mu sea positiva, asintóticamente, esta va a converger a la otra y entonces las dos van a predecir correctamente la misma epidemia. ¿Sí? Van a converger, voy a tener un buen estimador. En cambio, cuando mu es 0, ¿verdad? La distancia entre el estimador y el valor que busco pues, simplemente no se disminuye, y entonces puedo tener una beta completamente diferente de la otra y de todas maneras me dan la misma serie de tiempo, ¿verdad? Entonces este método tiene esta propiedad que tiene identificabilidad asintótica y por lo tanto depende fuertemente de la mu y de la serie de tiempo. Entonces esa es una deficiencia del método que les menciono. Bueno, cuando uno habla de estimación, sobre todo cuando uno habla de estadísticos, lo que le piden es unos intervalos de confianza y error y cosas de estas. Es un método determinístico que no tiene que ver con estadística, pero aún así podemos dar esos rangos. Podemos dar los rangos para la tasa de natalidad, para la tasa de curación, para la ley de contacto, y podemos definir las leyes de mezclado, podemos definir las tasas de contacto simplemente despejando la ecuación diferencial. Y para no hacerles la plática más larga y no seguir consumiendo aquí tiempo, esta es la cosa ilustrativa. Este es el intervalo de la mu, este es el intervalo de la gamma. El amarillo es la cota superior para la función de mezclado, la verde es la cota inferior para la función de mezclado, la azul es la que estimamos hace rato, y simplemente para ilustrar nuestro resultado, producimos otro brote epidémico. Esta es la tasa de contacto inventada por nosotros, esta es la M, y ustedes se pueden fijar que nuestro estimador superior va por arriba, el inferior va por abajo, y el estimador de la tasa de contacto se van acercando, van encerrando dentro de esos intervalos a lo que estoy buscando. Entonces, aun cuando este método no es estadístico, podemos dar intervalos en los cuales está nuestra estimación, lo cual tiene sus ventajas. Entonces, este trabajo, además, para efectos de aquellos que hacen epidemiología matemática, podemos hacer cosas teóricas con esto. Podemos calcular el número reproductivo básico. El número reproductivo básico de una epidemia es un índice de la severidad. Una epidemia que está decayendo y desapareciendo de la población tiene el R0, que se le llama menor que 1. En 1 está en equilibrio y mayor que 1 quiere decir que está en crecimiento exponencial. Entonces, con esta, a diferencia de otros métodos como el de Ferguson, que es la razón entre I de t más 1 sobre I de t, este método, haciendo las simplificaciones adecuadas, que son cuentas sencillas que me voy a brincar, les da lugar a este número, que es el número reproductivo efectivo, se llama, porque depende del tiempo. Pero si beta es constante, esta integral se hace 0 y tenemos beta sobre gamma más mu, que es, para aquellos que sepan del tema de epidemiología, el número reproductivo básico del modelo que presenté al principio con tasas constantes. Entonces recupera también la teoría, lo cual es algo que nos gustó mucho y bueno. Entonces, eso es lo que dije y con esto termina la primera parte de la plática. Este método simple, digamos así, modelos sencillos para predecir cosas completas ante la falta de información y detalles.
acuerdo? Entonces, este está publicado en Epidemics, lo pueden encontrar ahí, como es de acceso libre, la pueden bajar y leer cuando ustedes quieran. Por supuesto, si alguien quiere que se la mande con mucho gusto. El siguiente problema es un acercamiento más realista a la situación que existe en el país en cuanto a dengue. Entonces, para eso, lo que tenemos es una fuente de datos que es de la Dirección General de Epidemiología. Son 2.332 localidades durante varios años. Aquí, 2002 o 2006, yo tengo hasta 2009, no sé por qué puse 6, capaz que me equivoqué, pero bueno, ahorita eso no importa. Son esas bases de datos en 4 estados: Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Ustedes saben, si no saben, ahorita lo saben, que el dengue es una enfermedad que se tiene que notificar de manera obligatoria en el país. Y en todo el país están distribuidos centros regionales, hospitales regionales, a donde esa información se manda. Y después eso se integra en un sistema que se llama el SINAVE, que es el sistema de vigilancia epidemiológica del país, que es muy bueno. Para los estándares que tenemos en Latinoamérica, es muy bueno. Y se está exportando a Centroamérica y varios países de Sudamérica, etc. Y esa es una de las razones por la que México no usa el sistema de la Organización Mundial de la Salud para el SIDA, por ejemplo, porque tenemos el nuestro muy bueno. Entonces, esto es. Entonces, este es el mapa, no le haga caso al color, es simplemente para que vean Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y así están distribuidos los hospitales regionales en todo el país. Y la base tiene no solamente de estos 4 estados, sino de todo el país realmente. Entonces la vigilancia de dengue es altamente eficiente. El problema es que el dengue es una cosa tan complicada que en ningún lugar del mundo se ha podido controlar. Y aquí está una muestra de lo que tenemos. Este es el dengue en los 4 estados, todo agregado. Ustedes pueden ver que ciertamente existe un componente periódico, la frecuencia se ve más o menos regular, pero la amplitud de los brotes no tiene un patrón fijo, ¿verdad? Si en lugar de ver el total de esos 4 estados lo vemos por tamaño poblacional, podemos ver que las epidemias, dependiendo del tamaño de la población, son distintas. No es lo mismo una epidemia de dengue en poblaciones de 10 a la 2 habitantes, 10 a la 3 habitantes, 10 a la 4 habitantes, 10 a la 5 habitantes. El tamaño poblacional en epidemiología, que en general en procesos biológicos es sumamente importante. ¿A qué nivel de resolución queremos estudiar el dengue? Esa es una pregunta realmente básica, teórica, pero muy importante. Entonces, aquí el primer enfoque es utilizar un enfoque de nuestro colega Eldar Batirshin, que también trabajó en el Instituto del Petróleo y que se dedica a hacer minería de datos. Él estaba trabajando con pozos petroleros. El problema de los pozos petroleros es que ustedes tienen 2 pozos y no saben si esos 2 pozos están en la misma formación, es el mismo yacimiento. ¿Cómo lo pueden saber? Pues con métodos carísimos, donde inyectan algún marcador, trazador de un lado y esperan a ver en los otros pozos, observar que ese trazador aparezca. Carísimo. A él se le ocurrió ver las series de tiempo de los pozos y simple y sencillamente diseñó un método de asociación entre las series de tiempo. Una cosa importante desde el punto de vista matemático es que las series de tiempo son atributos multidimensionales localizados en un lugar, ¿no? Si estoy mirando la epidemia de dengue en San Juan de los Palotes, su serie de tiempo, que puede ser de 9 años medido cada semana, es de ese lugar, y esa serie de tiempo tiene mucha información, ¿verdad? Y con esa podemos diseñar métodos de clasificación para, basándonos en la serie, buscar qué pueblos se parecen a otros. Esa es la idea. En este caso, qué pozos se parecen a otros. Entonces, ¿cuál es la idea de IDAR? Es diseñar un método en donde ustedes tienen su serie de tiempo, toman interpolaciones lineales de punto a punto, toman la pendiente de cada punto y entonces tienen una serie de tiempo de pendientes. Y esas las asocian con un índice que se parece mucho a un índice de correlación estadístico. Pero no es estadístico, este es simplemente un método de asociación. Entonces yo digo, este número está entre -1 y 1 y yo puedo definir dónde corto como significativo mi asociación. Es un método exploratorio de similitudes. Entonces dije, vamos a usarlo. Y entonces, pues lo usamos. Y encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, híjole, aquí no veo nada, pero este es Minatitlán, este es Acayucan,
y este es Catemaco. ¿Ah? Y esta es la asociación al 95% de asociación entre estos tres lugares. ¿Por qué están? Esto lo que nos está diciendo es que las series de tiempo se parecen y que clasificando con función de series de tiempo, estos tres pueblos están en un clúster. ¿Será verdad? Asociación no significa causalidad, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos ahora es la causalidad. Y entonces una de las primeras cosas que estamos haciendo es irnos a revisar los caminos, porque en este país el dengue se mueve por camiones rurales, por transporte rural. Entonces, si podemos relacionar líneas de comunicación con esto, estamos un paso más para determinar la causalidad. No va a ser suficiente, pero cuando menos podemos ver si existe alguna plausibilidad biológica en la asociación que estamos encontrando en estas líneas de aires. Entonces, aquí está, ¿qué dijimos que era? Catemaco, aquí está Cayucan y aquí está Coatzacoalcos, y pueden ver perfectamente que hay un camino que los une. Entonces, desde el principio digo, bueno, la dejo ahí para seguirle estudiando. Sí, es posible que haya una relación entre estos, ¿verdad? Entonces, este es algo que se puede hacer. Y si lo hacen con series de tiempo, ustedes pueden comenzar a formar redes de asociación, y pueden comenzar a tratar de definir la red de dengue en el país, en estos 4 estados, ¿no? Esto es realmente, como ustedes ven, es casi aritmética. Entonces ahorita tengo un par de estudiantes de estancia de investigación de la licenciatura en tecnología allá en la UNAM, trabajando, armando la matriz grandota de todas las asociaciones para después ver los mapas, ver los caminos, etcétera, y posiblemente salga algo interesante. Hay otra. Sí. O sea, tú lo que hiciste fue ver estos 3 pueblos. Bueno, saqué varios. Ajá. Y después simplemente elegí alguno que fue un buen ejemplo para presentar en una plática, que son esos 3, que están asociados por el índice, y además claramente se ve en el mapa que existe un camino que los une a los 3. A partir de él. Así simple. ¿Okay? Hay otro método. Este también, muy simple. O sea, no se necesita gran cosa para poder encontrar similitudes, ¿verdad? Esa es una situación interesante. Este es un modelo de gravedad que se llama. En la modelación de transporte público, transporte de población, este es el método que se usa. Se llama gravedad por la similitud con la fórmula de gravitación, ¿verdad? Tiene otra cosa. PI, la población del pueblo I, PJ, la población del pueblo J, D es la distancia medida de alguna manera entre los 2 pueblos, y D es un índice que hay que estimar. En general, en los modelos de gravedad, PI y PJ están elevados a alguna potencia, y D, el 2, generalmente no es 2, sino que es una potencia, y esa potencia, esta y esta se tienen que estimar de los datos. Desafortunadamente, en nuestro país no hay información completa ni muy confiable de qué volumen de población se transporta de pueblo en pueblo. Se conocen volúmenes muy grandes, pero necesitamos información a nivel de semana y a nivel de pueblito. Y el problema que tenemos es que hay mucho desorden en el transporte urbano y rural que existe en México. Entonces ustedes, seguramente algunos de ustedes es de algún pueblo del país, y ustedes toman aquí en la terminal del norte y se bajan en Puebla, y después toman el camión que va a no sé dónde y se bajan en la mitad porque ahí es su pueblo. Entonces los datos demográficos de cuánta gente salió, cuánta se bajó en Puebla, cuánto llegó al pueblo de ustedes, no se tienen, ¿no? Entonces es muy difícil estimar estas cosas. Entonces lo que decidimos fue decir, bueno, ok, no vamos a tomar eso y vamos a sustituir PEI, vamos a usar este método para definir otro índice de asociación entre pueblos basados en su red, en su incidencia de la enfermedad. Entonces PI va a ser ahora la prevalencia en el pueblo I en la semana correspondiente de dengue. PJ es la misma, pero en el otro pueblo. D va a ser la distancia geodésica entre pueblo y pueblo, y D va a ser un valor que vamos a definir. Cuando este valor, cuando calculemos esto semana por semana, y esto rebasa cierto valor umbral que yo defino, voy a decir que están asociados. Y si no, no están asociados. Esa es la idea. Por supuesto que hay que hacerla más fina para poder determinar qué tipo de red estoy buscando. La
factibilidad biológica de que los valores que estoy asignando sean los correctos, etc. Pero esos, digamos que son otro tipo de discusiones que no es la que me incumbe aquí. Pero aquí está la red de dengue 2005, aquí está la red de dengue 2006, 2007, 2007. Entonces podemos definir aquí una red que, como las redes biológicas y las redes sociales ocurre, evoluciona en el tiempo. Estamos acostumbrados a ver las redes como cosas estáticas y les estudiamos sus propiedades. Pero las redes, ahorita, no son las mismas de una red trófica. Depende, por ejemplo, de los ciclos tecnológicos de las especies que están involucradas. Depende de la edad de las especies en que están involucradas. Entonces, que una cucaracha se coma a una termita, eso puede ocurrir quizás a las 3 de la mañana. Pero ahorita no. Ahorita ni cucarachas vemos. ¿Verdad? Entonces, la red de las 2 de esta hora, no sé ni cuál es, la 1 de la tarde aquí, no es la misma que la red de las 3 de la madrugada aquí. ¿Verdad? Se modifican, cambian. Entonces, esto nos da la posibilidad de tener una dinámica real de las redes. Ahora, otra vez, asociación no significa causalidad, hay que encontrarlo. Y ese es el paso en el que estamos atorados ahorita. Pero en principio, pueden construir, fíjense ustedes, esta es la evolución del grado de la red en las diferentes epidemias. Y ustedes pueden ver que el tamaño de la red cambia, el número de conexiones entre los nodos cambia también, y el número de nodos altamente conexos también cambia. Entonces tenemos toda una dinámica en la que nos podemos meter a estudiar estas cosas. Ahora, dices, bueno, eso está muy teórico, Jorge, estás dando índices, no hay causalidad, como tú mismo reconoces. ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer realmente con esta red? Lo siguiente, para eso sirven los modelos matemáticos. ¿Qué es lo que necesitamos para darle causalidad a esa red? Tomar un modelo matemático que describe la transmisión de la epidemia y usarlo para imputar datos, modelo teórico, a los diferentes sitios en donde ocurren epidemias y después comparar eso con los datos, hacer otra vez la estimación, la inferencia. Y entonces ya podremos tener una cosa muchísimo más centrada para la interpretación. Entonces, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Creo que me estoy colgando un poco. No, ahí voy. Entonces, hay conectividad, las poblaciones están conectadas, se mueven la población, y hay factores climáticos que la afectan, particularmente el dengue. El patrón de dengue que ven ustedes así es debido a la humedad y precipitación, fundamentalmente humedad. ¿De acuerdo? Entonces sí hay un factor climático que afecta. Entonces tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Entonces, para investigar vamos a tomar la misma idea de esto, nada más que ahora vamos a considerar una red mucho más sencilla, pero que podemos alimentar con los datos que tenemos, y esa red es esta. Vamos a considerar la red de los estados que tenemos, y vamos a suponer que son vecinos y comparten una frontera común. Entonces, Veracruz está relacionado con Oaxaca y Chiapas, no está relacionado con Guerrero nada más con Oaxaca, y Oaxaca con esos tres. Bueno, esa es nuestra red. Esto es lo que se llama un modelo metapoblacional, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a estudiar en esa red, en esa metapoblación, son procesos de extinción e invasión de cada uno de los parches que se llaman, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo las epidemias aparecen y desaparecen en cada uno de estos nodos. Entonces, vamos a denotar por PDI la probabilidad de encontrar un individuo infectado en el lugar I, donde I puede ser Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, en cada tiempo, con probabilidad 1 menos PI, el estado no hay brotes, ¿verdad? Porque los brotes van a ser un indicador de que está siendo invadido el parche, y cuando no hay brote, pues no está siendo invadido. Entonces, este es lo simple. Y vamos a meter esta idea tan simple, pero vamos a hacer que nuestra tasa de colonización de los diferentes nodos dependa también del ambiente. En este caso, de la precipitación como proxy de variabilidad climática. Entonces, aquí la probabilidad importante es eta I, que es la probabilidad de ser reinfectado. Y esto va a depender del lugar y de la precipitación. ¿De acuerdo? Del estado
en términos de si es susceptible o infectado, es decir, está infectado, tiene un brote o no lo tiene, y de la variabilidad climática. Entonces, para eso definimos a lo que llamamos el tamaño de inóculo infeccioso efectivo. Es muy simple la idea, calculamos esto simple y sencillamente con base en la población inmigrante que llega a ese nodo, más los casos que ya existen, menos los casos que ya salen. Así de simple, y lo normalizamos. Entonces tenemos un índice de la población efectiva de inóculo, cuántos realmente llegaron de fuera a un cierto lugar. Y eso va a ser parte de nuestra ETA, de nuestra probabilidad de invasión. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, los inmigrantes tienen la enfermedad. Sí. Eso sí. Sí. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces estamos pensando en el sentido de que esta es una analogía ecológica, ¿no? Ustedes tienen un parche ambiental vacío y tienen este que tiene plantas. Estas plantas producen semillas, esos son los propágulos, que van a infectar aquel otro lugar que no tiene nada, ninguna planta. Si se coloniza, van a crecer las plantas y van a comenzar a producir propágulos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ETA es función de la probabilidad de que tengamos producción de expulsión de individuos infectados, la tasa, esa effective inoculum size que les describí, y la variabilidad climática. Cuando ponen eso, les da lugar simple y sencillamente a un modelo trivial. Aquellos que hayan llevado procesos estocásticos, es un proceso de Markov, es una cadena de Markov en donde tenemos un sistema donde tiene dos estados, SI, y en donde estos tienen una tasa de extinción natural, pero hay la colonización o extinción de la población infectada. Así de simple, ¿no? Entonces, lo bonito de los modelos simples es que pueden capturar cosas en situaciones en donde no tenemos suficiente información. De ahí es. Ahora, lo que pasa es que este modelo lo queremos transmitir a los 2.235 localidades que tenemos. Aquí nada más tenemos 4, ¿no? Entonces, eso va a requerir ya otro tipo de metodologías computacionales fundamentalmente. Estos son los datos de precipitación que estamos usando. Usamos los datos que están publicados, simplemente los estandarizamos para tener. Lo único que nos interesa es el índice, cómo sube y cómo baja anualmente a lo largo de cada año en cada uno de los estados. Hicimos una estimación basada en las tasas de inmigración que el INEGI reporta respecto a cuánta gente entra a cada uno de los estados proveniente del otro, y de ahí tomamos nuestros datos y después hicimos la predicción, y como ustedes pueden ver, nos sorprendió muchísimo el ajuste que tenemos. Ciertamente no es un ajuste perfecto, pero casi le atinamos. Este es de ¿dónde? Este es de Oaxaca. Entonces, fíjense ustedes que está un poquito desplazado la estimación, pero le pegamos a prácticamente todos los brotes que se observan en Oaxaca. Lo mismo, que es Veracruz. Aquí ya comenzamos a tener problemas. Aquí tenemos un brote que no fue predecido por nuestro modelo, y en general, conforme el tamaño, la cantidad de casos en el estado disminuye, se hace peor la estimación. Este es Guerrero y este es Chiapas, en donde francamente pues el modelo sí se ve que está bastante mal, precisa demasiado anchas las epidemias, lugares desfasada completamente, y en algunos casos ni siquiera de atina. Entonces, pero es una prueba de principio de que es posible usar un modelo como este. Hay que ajustar, ¿verdad? Hay que ajustar las cosas para ver qué es lo que está haciendo que nos desviemos, pero una vez que esté bien ajustado, este modelo lo podemos usar para imputar la epidemia en todo el territorio nacional. De hecho, estamos platicando con gente de la Universidad de Sonora y con colegas de aquí, del CIMBESTAB, una colega del posgrado transdisciplinario, ¿cómo se llama? En donde estamos tratando, nuestro colega de Sonora es de esos expertos en topología, de Topological Data Analysis, y está haciendo las construcciones de los simplejos con los datos que tenemos de dengue, y lo que necesitamos es un modelo para imputar casos, para comparar con las predicciones, a ver si funciona. Digo, todo hay que intentarlo, además esa parte es más matemáticamente bonita. Entonces, ya no voy a irme más allá, con esto concluyo. Estos son los datos del SINAVE. Desafortunadamente no existe una política de datos abiertos, entonces conseguir los datos del SINAVE muy difícil, pero ahí está.
con ganas y tiempo y paciencia y persistencia se consigue, ¿no? Pero está. Y bueno, el dengue es muy complicado. Realmente aquí estoy viendo nada más el dengue como si fuera una sola enfermedad, pero el dengue son 4 enfermedades, son 4 cepas. Y el país ahorita, diferentes estados tienen diferente tipo de cepa dominante. No hay información de cada cepa, simplemente el número de casos totales, etc. Dengue es una enfermedad bastante complicada y requiere de mucha información, mucha colaboración. Simplemente para agradecer, este trabajo fue Macuturia Angulo, que es la parte inicial de lo de control y identificabilidad, Mayra Núñez López, que está en el UTAM, Luis Alarcón, que es mi colega de Aragón Cojimalpa, y estuvimos ayudados por Natalia Ramírez, Andrés Espinosa y Juan Álvarez, que son estudiantes de licenciatura ya en la UNAM. Entonces, este es el Nodo Multidisciplinario de Matemáticas Aplicadas, que es un grupo de investigación, está jovencito, acabamos de empezar, basado fundamentalmente en jóvenes investigadores UNAM y cátedras CONACYT. Y lo que queremos es generar un nodo multidisciplinario fundamentalmente centrado en problemas de biología matemática y algunos aspectos de dinámica de fluidos. Entonces, eso es lo que tenemos allá. En fin, pues eso es todo. Gracias. Preguntas, comentarios o observaciones y hasta reclamaciones. Empiecen, por favor. Sí, me llamaba la atención en la primera parte de tu presentación, que presentabas casos de Río de Janeiro y de Colombia, cuando aquí en México tenemos también mucha información. Sí, sí. Y entonces, ¿has usado los métodos de dengue aquí en México para probar tu modelo ISR? Claro, el objetivo de usar aquellos es que queríamos comparar con técnicas, con métodos que estaban en la literatura y que habían usado esos datos. Entonces lo que queríamos era simplemente es mostrar que nuestro método funciona también o mejor que el de los otros. Pero yo tengo datos de dengue, estos datos de dengue, tengo datos de Zika, tengo datos de paludismo, tenemos datos amplios de sarampión, de todas esas epidemias para hacer este tipo de ejercicios. Ya. Porque ahora hay una iniciativa del Colegio de México de establecer un laboratorio digital de violencia y paz. Aquí estamos participando 3 instituciones. El Colegio de México, el Instituto Nacional de Salud Pública, que está en Morelos, y nosotros mismos. Entonces estamos recuperando información sobre violencia y paz, información de tipo social, estamos trabajando en algunos modelos también. Una tendencia, ahorita estamos trabajando en otros aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, todo esto de robo de ductos y cosas de ese tipo, que tienen que ver con lo que se llama dinámica social, que tiene que ver con cómo se conjuntan personas y se organizan para llevar a cabo una acción delictiva o no. O benéfica. Ajá, benéfica. Entonces, estos modelos epidemiológicos tienen como el fundamento para eso, porque realmente la epidemiología, si ustedes lo piensan, lo que se transmite es patógeno, pero el patógeno es información genética. Pero así como se transmite información genética, los procesos de contacto transmiten muchos otros tipos de información que hace que la gente se reúna o se separe o se organice para cierto u otro fin. Entonces, estamos explorando también, y yo creo que estos modelos podrían ser interesantes. Entonces, sí. Ya, gracias. 2 preguntas más. Una, tipo técnico-matemático. También en los modelos del ISR que presentaste, estás planteando ecuaciones diferenciales que se plantean muy bien en algunos espacios de funciones continuas, en espacios L mayúscula sobre un espacio compacto. Pero también puedes trabajar en modelos discretos con los espacios similares, L minúscula, en dominios numerables o discretos. Pero en algún momento pasas de un modelo a otro, de un modelo discreto a un modelo continuo. ¿Qué cosa te determina en tus modelos pasar de un modelo discreto a uno continuo?
Bueno, por ejemplo, el modelo estocástico que puse para dengue es un modelo esencialmente discreto, ¿verdad? Estoy tomando el estado de la población 0,1, presente o ausente, y a tiempo discreto, T más 1, T más 2. Los modelos en particular, a mí, y es un sesgo profesional, los modelos estocásticos se prestan muy bien a las simulaciones y por lo tanto su naturaleza discreta es un plus. En otros aspectos, en ecuaciones como en sistemas como epidemiológicos, la teoría que está desarrollada sobre modelos continuos es sumamente amplia, es muy fácil de interpretar relativa a otras metodologías o marcos de referencia. Y esencialmente es eso, hay muchos trabajos que lo hacen sobre métodos discretos, pero es de ese tipo de soluciones que tienen más que ver con una cultura y una tradición que con otras cosas, ¿no? Entonces yo confieso que mi elección son ecuaciones diferenciales ordinarias porque son las que trabajo. Y ya también desde el punto de vista computólogo, hay virus de computadoras y uno procura, gente maliciosa procura acelerar la expansión de virus, la expansión de software espía para capturar la información, y es importante ver precisamente los comportamientos, ver las tasas de, ¿cómo llamaste?, de contacto, las tasas de contacto y estimar velocidades de propagación. Y también desde un punto de vista social, en las redes sociales estas noticias falsas para crear situaciones de histeria, de precaución, falsos positivos, etcétera, etcétera. Es importante estimar qué tan rápido va a pegar una noticia falsa y se va a propagar rápidamente. ¿Crees que es posible utilizar este tipo de modelos para estudiar este tipo de propagación? Claro, o sea, de software nocivo. Ya hay varios intentos y muchas de las predicciones tienen que ver, bueno, uno escoge el tipo de dinámica que uno quiere, pero fundamentalmente la topología de la red ahí es fundamental. Y hay mucha información y muchos estudios acerca de las diferentes topologías que permiten algo que se llama comunicabilidad. Y sí, hay muchos trabajos al respecto. En tipos de rumores, por ejemplo, no importa tanto el grado, cuánta gente conoces, sino realmente importa qué tan importante eres en los caminos que se forman entre los diferentes componentes de la red, ¿no? Y eso tiene que ver con conceptos de intermediación, centralidad, hay muchos tipos de centralidad y cosas de eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros todavía usamos en el Instituto del Petróleo para redes estructuras fueron la clasificación que da Ernesto Estrada, que es uno de los expertos en redes complejas. Y él clasifica las redes esencialmente en 4 tipos dependiendo de su topología local contra global. Entonces, hay muchos estudios al respecto de esto. Si veía una línea por acá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra pregunta. En el 2017, en el MatBio nos presentaron este problema. Parece ¿En ser el que qué? es en el MatBio. ¿Qué es el MatBio? La Escuela de Métodos Matemáticos Aplicados a Biología, que organiza el MAT, ¿no? Bueno, la unidad de... o sea, sí, ya sé de cuál. Y parece ser que uno de sus colegas nos presentaba este problema. Y el principal problema que tenían en esa ocasión era que además en la red tenían que modelar el tiempo de vida que tenía la cepa dentro de, bueno, no recuerdo el nombre, o el virus, que tenía dentro de, el tiempo de vida que tenía el virus dentro de la persona, para ver hasta dónde se alcanzaba a replicar la enfermedad. ¿Ya pudieron modelar esa parte? Bueno, un modelo es función de tu marco de referencia y de qué buscas. Entonces, en estos modelos de transmisión, muchos de los modelos de transmisión, el detalle, la escala temporal, espacial a la que quieres ver el fenómeno, te determina muchas cosas.
Por ejemplo, este modelo SIR, ¿no? Ninguna enfermedad, te enfermas y luego te contagias y luego te enfermas. Ninguna. Generalmente hay un periodo de incubación. Entonces, ese periodo de incubación es importante o no en la escala de tiempo que estás determinando. Entonces, tú decides si lo incluyes o no. En el caso de enfermedades transmitidas por mosquito, para transmisión vectorial, la capacidad vectorial que se llama el mosquito, importa mucho lo que se llama periodos de incubación extrínseco, que es el que ocurre en el ser humano, y el intrínseco, que es el que ocurre en la incubación dentro del mosquito, para estimar la infectividad y la eficacia que tiene el mosquito para transmitir. Pero depende de qué nivel de resolución quieres tomar. Entonces, me imagino que para el estudio de la compañera, pues necesitaba una información de ese tipo. Hay revistas entomológicas que se dedican, hay uno que se llama The Malaria Journal, y hay cantidad de revistas donde existen todos estos estudios que determinan la capacidad vectorial de los mosquitos y para los cuales la determinación de los tiempos de internos y intrínsecos y extrínsecos de residencia son muy importantes, y esa es una literatura muy amplia. Quizás lo que necesitaba la compañera eran un modelo mucho más fino o cómo incorporar esa información a un modelo de este tipo, pero hay mucha información al respecto, ¿no? Sí, seguramente era un problema de modelaje más que de falta de información. Pues querían construir como la red Pues, y ver hasta dónde se alcanzaba a propagar la enfermedad de acuerdo al tiempo de incubación que tenía el virus dentro de la persona. Sí, pero esa información existe. Muchos de los modelos de transmisión de enfermedades que hablan de cambio climático, esos parámetros son fundamentales, porque la capacidad vectorial y los tiempos de incubación intrínsecos y extrínsecos del mosquito dependen fuertemente en la temperatura. Entonces todo eso está estudiado en laboratorio. Pasarlo a los modelos es donde cuesta trabajo, porque pues, las condiciones de laboratorio generalmente no son las que se encuentran en la vida real, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta acerca de la construcción de la red. Sí. Ya ve que, no sé si puede volver a hablar. ¿Cuál? Podemos ver que hay como ciclos, ¿no? Entre, por ejemplo, 3 ciudades o... ¿Qué significa? Que bueno, igual depende de la etiquetación, ¿no? Sí, aquí lo que hicimos fue utilizar nuestro índice y determinar al 95% quienes tienen una asociación alta. Okay. Y todos los que tenían los juntamos con una... Esta es una manera de representarlo. Podríamos haber presentado como estos cluster análisis, ¿no? De que todos están dentro del mismo arbolito. Este se conecta con este con aquel. Lo hicimos así porque estamos pensando en redes, y estamos pensando en redes de carreteras. Lo único que significa es que todos los pueblos que tienen una línea verde entre sí, es que su serie de tiempo está asociada con la otra a un cierto nivel de corte. Eso es todo. Pero ya, por ejemplo, ya una vez construida la red, ¿qué significaría que... bueno, a mí lo que me gustaría demostrar, que no se ha hecho nada al respecto, es decir, todos esos pueblos comparten la misma epidemia de dengue. En alguno de esos pueblos empezó la epidemia local y de ahí se movió a todos los demás. Entonces eso me permitiría después ver, por ejemplo, cuál es el pueblo que tiene mayor grado, cuál es el que tiene mayor intermediación como nodo, y por lo tanto poder definir estrategias de intervención en los nodos importantes de esa red. Pero eso es todavía un sueño. Ahorita simple y sencillamente tenemos una red que nos dice que ese clúster, a ese nivel de corte, comparte similitudes en sus epidemias. Okay, entonces por ejemplo, dos clústeres que se intersectan, significaría igual como que comparten ciertas similitudes. Depende de lo que tan... En este caso, como todos están conectados con, en muchas condiciones, el grado 3 es común, hay uno de grado 5 creo. Estos dos, por ejemplo, que están aquí del lado izquierdo, en la figura de la derecha, no están conectados con los demás, nada más están entre ellos. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, el triángulo que se ve así que sube, no está conectado con el triángulo que está abajo ni con el que está arriba, perdón. Sí, ¿No? Sí, este no tiene que ver con este, estas son 3 comunidades distintas. Esta es una con una chiquita. Entonces lo que tenemos que hacer es ir y determinar realmente qué significa. En términos de lo que acabo de decir, a mí me gustaría
que esto funcionaba con un sistema de clasificación que me diga, esta cosa que está asociada tiene la misma epidemia de dengue, posiblemente la misma cepa, posiblemente empezaron en el mismo pueblo, etcétera, etcétera. Eso es lo que me gustaría determinar. Tal vez con TDA se vea, ¿no? Posiblemente, eso es una... Lo que pasa es que realmente hace falta más información. Necesitamos información sobre las cepas, por ejemplo. Necesitamos información sobre más o menos en qué tiempos empezaron las epidemias. Y eso se puede conseguir porque en la base del CINAVE yo sé que tienen caso 1, el nombre de la señora, dónde vivía, tal, qué día llegó al hospital. Eso puede ser un indicador de cuándo empezó en cada pueblo, pero esa información todavía no tenemos acceso. Pero sí podría rescatarse. ¿Alguien más? Sobre lo que menciona del nodo multidisciplinario, es un grupo de investigadores trabajando en todo esto, 6 investigadores. ¿Necesitan más gente de qué especialidades? Pues por eso también me interesó venir aquí con la invitación de Matías. Claro. Es un grupo formado por 6 investigadores, 4 en el área de biología matemática, un control, bioinformática, epidemiología y ecología, e inferencia estadística en modelos en general poblacionales. Y después tenemos otra persona que hace dinámica de fluidos, en dinámica de nubes, ciclones y ese tipo de cosas. Entonces necesitamos estudiantes, necesitamos postdoctores, necesitamos visitantes con los cuales interactuar y hacer grupo. Entonces, si te interesa o cualquiera le interesa, escríbanme y platicamos para estancias y cosas de ese tipo que pudieran ser de interés para ustedes. ¿Alguna pregunta más? A mí, Jorge, me llamó la atención cuando tú dices, aquí está el modelo, y en el caso de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero. Y Guerrero, sí. Y entonces, en el caso de Oaxaca, el modelo se ajusta bien. Y en los otros casos se ajusta cada vez en medida escasas. Es el número de casos totales. Estas series tienen un problema que es difícil. Tienen muchos ceros. Entonces es complicado caracterizarlas, porque muchos de los métodos que existen tienen que ver con series de tiempo que tienen poquitos ceros. Y estos, en cada pueblito, vas 0, 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 de repente 5, 3, 0, 0, 0, 0. Entonces comienzas a agregarlos para que haya muchos casos al mismo tiempo. De hecho, por ejemplo, ahorita no traje si ustedes integran a nivel de todas las 4 regiones, ustedes pueden ver que los ceros están limitados a donde casi no hay epidemias, ¿no? Los periodos interanuales. Cuando se baja a nivel de estado, es otra gráfica, pero todavía se ve la influencia ambiental. Cuando se bajan a nivel del municipio, yo no podría decirte, mira, ahí se ve el efecto de la temporada de lluvias. Es muy diferente, dependiendo de la escala, cómo ocurre el dengue. Entonces, en el caso del modelo que presenté al final, el problema es que Oaxaca, como tiene 545 municipios y en cada uno de esos tiene un hospital regional, entonces la densidad de datos que puedo obtener en Oaxaca es la mejor. Después Veracruz, después Guerrero y después Chiapas. Entonces en Chiapas, que tiene municipios muy grandes y tiene poco dengue, entonces el número de datos es muy bajo y por lo tanto pues el modelo no captura porque da falta información. Pero entonces es eso, es decir, en Oaxaca hay muchos más casos. Hay mucha más densidad en la toma de datos. El que tiene más casos de dengue es Veracruz. Pero ahí hay menos datos. Pero ahí hay menos hospitales en donde se juntan. Entonces están distribuidos de diferente manera. Es un efecto de densidad de datos, no sé cómo decirlo. Sí, no sé con qué tanta abundancia tienen los datos en cada una de las estaciones donde te dan información. En Oaxaca hay muchísimo. Entonces, donde no hay aquí, hay acá. Entonces, los ceros se te distribuyen diferente, siempre hay epidemias, etcétera, etcétera. En cambio, en Veracruz, aunque en términos globales hay más dengue, ocurren en diferentes tiempos, están registrados de diferente manera, y además hay un problema con Veracruz. Una de las políticas del Estado
para proporcionar fondos para el combate de las enfermedades infecciosas es demostrar que tienes un problema con la enfermedad infecciosa. Entonces, la presión por tener fondos para poder trabajar es muy fuerte y en muchos municipios, particularmente en Veracruz, existe evidencia de que está muy influenciado por cuánto dinero nos falta para el próximo año, cuánto dengue tienes que tener. Cosas de ese tipo. Entonces, pero como platicamos con los colegas estadísticos, tienen datos inflados, vamos a llamarle así, o no inflados. El punto es que esos son los datos que tenemos. Y cada vez se ha ido mejorando la estimación, porque ahora, de unos años para acá, eso que era un fenómeno importante, hasta 2006, una cosa así, comenzó a decaer porque ya se tiene la infraestructura para ser datos confirmados, es decir, ya con laboratorio. Entonces ya no es lo que diga el doctor o cosas así, sino que ya viene con el respaldo del laboratorio. Entonces eso ha ido declinando. Pero existen muchos de estos problemas. El dengue es una enfermedad que se confunde con el Zika, que se confunde con la leptospirosis, que se confunde con un catarrito común. La tasa de asintomaticidad es del 60%. Tú puedes ir si has ido a Guerrero o las zonas tropicales de Oaxaca, Veracruz, es probable que te haya dado dengue, pero es probable que ni te hayas dado cuenta que tienes dengue. Y te se lo convertiste, es decir, te infectaste. Y hay recientes estudios que dicen que la gente que es asintomática para el dengue y está enferma, no se da cuenta, no se siente mal, pero el periodo durante el cual se puede transmitir, el periodo intrínseco, es más corto, pero es mucho más infeccioso que uno que sí tiene síntomas, que tiene la ventana más grande y que es menos infeccioso. Entonces, dengue es un problema. También está el subreportaje. Me siento un poquito mal, yo no voy al doctor, sino como ocurre en el país, pues me tomo el remedio, el té, mi sopita, me echo mi mezcal, cualquiera de esos remedios, y no voy al médico y no reporto. Entonces, aunque tenemos casos confirmados, el subreportaje, ya sea por falta de información o porque simplemente ni cuenta me doy que tengo el dengue, es muy alto. Y eso ocurre no más con dengue, influenza. Influenza es una de las enfermedades más estudiadas en el mundo. El nivel de asintomaticidad en influenza es como el 50%. El 50% de la gente tiene influenza y ni cuenta se da. Ese es el problema de las enfermedades infecciosas. Entonces, estos son achaques de los modelos y de los ajustes, pero está muy difícil que se borren. Unos podrán apostar más que otros, etcétera, pero siempre va a haber este tipo de problemas de la densidad y la calidad de los datos. Porque, digamos, y la pregunta yo la quería conectar con esto, es decir, era un modelo matemático, tú decías, me llamó la atención esto que decías, si es que lo repito correcto, que dices, mira, hay un modelo matemático simple que, habiendo ciertas condiciones de información, se ajusta bien. Y entre menos datos puedo yo tener, el modelo ya no, digamos, el alimento que toma el modelo ya hace que su precisión sea menor. Ahora, entonces digamos, pero ese es un problema solamente de falta de datos o más bien de herramientas que nos permitan hacer el análisis de esos datos, y es aquí donde la minería de datos y ciertos métodos de inteligencia artificial. Claro, posiblemente, ahora con los datos que tenemos, pues sí hay ciertamente la oportunidad de desarrollar métodos que trabajen con este tipo de calidad en la información. A mí me gustaría muchísimo. Poner un modelo más complejo, más realista, significa poner más parámetros, pero los datos son los mismos. Entonces, muchos de los estudios, sobre todo modelos computacionales, tienen que ver con tratar de utilizar la información que tenemos a lo más que da, y estos modelos determinísticos pues no jalan. Son más con esto de inteligencia artificial y conocer los patrones que existen previos para hacer las estimaciones. De hecho, en petróleo ahorita hay métodos híbridos en donde juntan ecuaciones diferenciales parciales del flujo con métodos de inteligencia artificial, y son métodos que están patentados, son secretos, pero usan toda esa información para analizar esos modelos. Pues, ¿algunas preguntas, comentarios? Sí, en este sentido sería como de gran ayuda que ustedes estuvieran trabajando un poco de la mano con el SINAVE. Bueno, hemos colaborado con la Dirección General de Epidemiología. Hubo un avance importante hace como 3-4 años en donde finalmente la Dirección General de Epidemiología reconoció que hay que usar modelos matemáticos para poder dar políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues en eso andamos.
Sí, sí. Ahí vamos. Bueno, pues no sé si hay algún comentario más, pregunta, reclamación. Bueno, pues si no, entonces le damos un fuerte aplauso a Jorge. Gracias.